Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio de la palabra de Dios, a este 30 minutos que tomamos para estudiar, en este caso, el Evangelio de Mateo. Estamos, como debes saber, en el capítulo 23. Me alegro que te nos unas y podamos juntos explorar la palabra de Dios, sobre todo con el interés de que ella guíe nuestras decisiones cada día. Oramos y empezamos. Padre, te damos la gloria, la alabanza. Señor, tú eres digno de toda ella. Dios, en este momento nos acercamos a ti, Señor, para pedirte que por tu Espíritu Santo nos guíes a entender tu palabra y sobre todo, Señor, a tener la sabiduría de aplicarla en nuestros días. Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como decíamos, estamos ya en la parte final del capítulo 23. Específicamente estamos en los versículos 33 al 36 que ya hemos venido examinando. Ya nos falta poco para concluir con este texto y pasar al siguiente, así que vamos a verlo por última vez. Dice así, Mateo 23, 33 al 36. Dice Jesús: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Este texto, como decíamos, ya lo venimos analizando en sesiones anteriores. Cualquier cosa puedes volver atrás y revisar lo que quizás en algún momento no captaste, pero ya estamos por finalizarlo. Y habíamos estado en la última sesión, terminamos viendo esa palabra donde Jesús les habla de que toda la sangre justa que había sido derramada desde Abel hasta Zacarías iba a caer sobre esta generación. Y hablamos de todo esto del acúmulo del pecado a través de generaciones. Eso está bien claro en las sesiones previas. Eh, y dijimos lo que eso no significa también. Y por otro lado, estábamos finalizando en la sesión pasada con este marco que pone Jesús, que básicamente es el marco del canon hebreo, que va desde Génesis hasta Crónicas, porque en Génesis encontramos la muerte del primer justo Abel y en Crónicas la última muerte de un justo por parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este caso, en el caso de Zacarías, que ocurre en Segundo de Crónicas. Recordar que el canon de la escritura sagrada hebreas es idéntico al canon de nuestro Antiguo Testamento, solo que está arreglado en orden diferente, de forma que sí, el primer libro es Génesis, pero el último es Crónicas. En el Antiguo Testamento de nuestra Biblia aparece Génesis el primero y Malaquías de último, pero son exactamente los mismos libros. Eso no tenemos ningún problema con eso. Pero esta palabra de Jesús, dijimos, está dando un aval a que ese es el canon de la Sagrada Escritura, porque está hablando desde Génesis hasta Crónicas, como si hoy en día nosotros dijéramos, teniendo ya nuestra Biblia completa de Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis y Apocalipsis. Eso más o menos es lo que estaba diciendo. Solamente que nos quedó un detalle ahí con respecto a este Zacarías, que aquí se dice hijo de Berequías. Y a lo mejor si has sido minucioso y fuiste a los pasajes de Segundo de Crónicas que ya citamos, en donde se habla de la muerte de este profeta Zacarías, hay una dificultad con esto de hijo de Berequías. Y en ese detalle vamos, y con ese detalle vamos a empezar en esta ocasión. Sí, dice el texto, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ya dejamos bien establecido finalizando la sesión pasada que definitivamente por varios argumentos que allí presentamos estamos seguros de que este Zacarías es el profeta que aparece en Segundo de Crónicas. Eso no queda ninguna duda. La forma en que murió, ser el último libro del canon hebreo, el texto, todo se apunta a que se trata de este Zacarías. Pues bien,
El tema es que dice ahí hijo de Berequías. Y como ya hemos leído en su momento, allá no se le llama hijo de Berequías, sino hijo de Joiada. Entonces vamos a ver cuál es la posible razón de este tema de que se le llame en Segundo de Crónicas a este Zacarías hijo de Berequías. Adelantarte que este es un tema que ha planteado muchas dificultades a estudiosos por mucho tiempo, pero vamos a ver, se han presentado varias explicaciones, ninguna 100% satisfactoria, atención, ninguna 100% satisfactoria, pero creemos que una más que otra, y no te voy a plantear todos los planteamientos distintos a comentaristas y teólogos, pero sí te voy a plantear las tres principales. Y de ellas la que pensamos que es la más segura. Una es que el padre de este Zacarías tendría dos nombres, Joiada y Berequías, porque como decíamos, y si retratas en el texto o en la sesión anterior, verás que ahí en el texto de Segunda de Crónicas se le habla de hijo de el sacerdote Joiada. Entonces, algunos han llegado a decir que, como ocurre con muchos personajes en la Biblia, tenían dos nombres, o tenían un nombre y un sobrenombre. Podría ser. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero Josué se llamaba Oseas originalmente. Posteriormente se le puso el nombre de Josué. Y así hay varios personajes en la Biblia que llevaban dos nombres, como en su momento a Pedro, Jesús le llamó Pedro y era Simón su primer nombre. Bueno, algunos dicen que podía ser que el padre de Zacarías, que en Segundo de Crónicas se le llama Joiada, el sacerdote Joiada, y que acá en Mateo dice en boca de Jesús, hijo de Berequías, entonces se piensa que ese podría ser el caso. Esa es una posición. Otra explicación es que Joiada no era el padre, sino el abuelo de este profeta Zacarías, y que su padre se llamaría Berequías. O sea que en realidad este Zacarías era nieto de Joiada, pero como pasa muchas veces, eh, al ser el abuelo mucho más destacado, se le habla de que era, de que era hijo de Joiada, como en algún momento a los descendientes de David se les llama hijo de David, a pesar de que era el nieto, el bisnieto, el tataranieto, por ser David el ancestro más reconocido. Entonces, algunos plantean que sería Joiada el abuelo y, Berequías el verdadero padre. Y cronológicamente, en el sentido de las edades, tendría bastante sentido aquello porque si tú lees en Segundo de Crónicas 24:15, Segundo de Crónicas 24:15, dice, Joiada envejeció y murió lleno de días de 130 años, era cuando murió. Entonces, si te fijas ahí, segundo de Crónicas 24:15, Joiada muere, en ese momento en que muere, tenía 130 años. Y ahí mismo, en ese capítulo 24, verso 21, se habla de Zacarías y se dice ahí en el 24-21 que ellos hicieron conspiración contra él por mandato del rey. Entonces, se está en un marco temporal muy estrecho, se está hablando de la muerte de Joiada y del suceso de Zacarías, que obviamente sería un hombre adulto, pero que si Joiada era su padre de 130 años, entonces ahí cabe más pensar que era el abuelo. De ahí la posición de algunos que en realidad era el abuelo y que el verdadero padre, o sea, hijo de Joiada, el verdadero padre de Zacarías, se llamaría Berequías. Esa es una segunda posición bastante argumentada por algunos. Bueno, tampoco se tiene esa seguridad de esto, pero sería una explicación posible. Y la tercera posición con la que quiero que te quedes en este momento y que probablemente es la que más favorecemos y es la que probablemente una mayoría de comentaristas se alinea, es que
un copista habría introducido el nombre de Berequías al acordarse, al estar haciendo la copia, de el Zacarías más conocido, el Zacarías que fue el profeta que lleva su nombre, el libro de Zacarías, que ese sí dice en Zacarías 1:1 que era hijo de Berequías. Si lees en Zacarías 1:1 verás que Zacarías, el profeta que escribió el libro de Zacarías, no este que está aquí en el libro de Segundo de Crónicas, sino aquel profeta, pero que no tuvo nada que ver con la muerte en el templo. Él no murió así, eso lo registra la Biblia claramente, que no fue esa su forma de morir y que tampoco tendría ese marco referencial para apoyar esa argumento de Jesús de que ellos tendrían, sobre ellos vendría toda la sangre en toda la historia de Israel y por eso habla desde Génesis hasta Crónicas, porque esos eran los dos primero y último libro del canon. Entonces este Zacarías, el libro de Zacarías, no era compatible con estos argumentos. Entonces definitivamente que ese Zacarías, de Zacarías 1:1, que dice que es hijo de Berequías, no puede hacer este. Pero se piensa que al hacer la copia del libro de las copias de Mateo, en algún momento un copista se le vino a la mente el Zacarías hijo de Berequías y ahí agregó Berequías, como ha ocurrido con algunas otras variantes textuales. Ahora, esto tendría que haber sido quizá en los primeros siglos, cuando se hicieron las primeras copias. Recordamos que no es posible tener hoy día los manuscritos originales, esos son materiales perecederos que se hacían en pergaminos, primero en papiros los del Antiguo Testamento y en pergaminos los del Nuevo Testamento, y que es difícil que haya llegado los originales a nuestros días. Seguramente fueron manuscritos, pero copias sobre copias, copias, y que siempre con mucho cuidado al copiar, pero en algún momento sabemos, y esas son las variantes textuales de que hemos hablado en anterioridad, que en algún momento se ha cambiado una palabra, se ha agregado algo como tratando de aclarar, y es posible, piensan algunos, que en algún momento un copista agregó hijo de Berequías. Lo pensamos porque, por ejemplo, en Lucas 11:51, el pasaje paralelo en donde Lucas registra las palabras de Jesús en este instante, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. O sea, ahí Lucas no menciona hijo de Berequías. Y es probable que el texto original de Mateo dijera, como dice Lucas, la sangre, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre, y no tuviera lo de Berequías, sino que un copista en algún momento, en ese instante que estaba copiando, pensó en el Zacarías más famoso, que pues era hijo de Berequías y agregó hijo de Berequías. Es lo que piensa alguno y tendría bastante sentido, puesto que todos los argumentos apuntan a que se trata del Zacarías que está en Segundo de Crónicas y no el Zacarías del libro de Zacarías. Y de haber sido esto, esta variante textual se habría introducido relativamente temprano, porque hasta ahora no se ha encontrado ningún manuscrito de Mateo en donde no aparezca en el texto hijo de Berequías. Así que este agregado tuvo que haber sido en los primeros siglos. En los primeros siglos, y quizás en algún momento del futuro los arqueólogos o los exploradores de estos textos históricos encuentren algún pergamino antiguo donde en un texto más antiguo de Mateo se encuentre y confirmen esta teoría, que hasta ahora es una teoría, pero quizás sea la más aceptada. Esto en ningún momento complica la conclusión del texto, que ya la vimos en la sesión pasada, así que solamente para aclarar esto que sigue siendo una pregunta abierta, eh, lo claro aquí es que se trata de Zacarías, de Segundo de Crónicas, la posición que hace la más aceptada, que se trata de un agregado de un copista, como otras variantes textuales que hemos aclarado en su momento, y eso no debe confundir en ningún momento el mensaje del texto. Lo demás son detalles secundarios. De cierto os digo, sigue diciendo Jesús, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Recuerda, ya hablamos todo esto del acúmulo de la culpa de Israel y cómo generación tras generación cayeron en estos pecados de incredulidad, y esta generación que había llegado al tope, a la gota que derramó el vaso, decíamos,
al rechazar ya al Mesías mismo, iba a llegar en su momento el castigo por todos estos pecados acumulados. Debido entonces al rechazo que esta generación haría precisamente del Mesías, se derramaría sobre ella todo el juicio acumulado por la nación desde sus inicios. Y así como al cumplirse la maldad de los amorreos, vino el juicio de Dios sobre ellos, así ocurrirá con los judíos en esta generación. Hablamos de los amorreos porque ya lo utilizamos como ejemplo de ejemplos bíblicos de cómo Dios trabaja con un pueblo, con una nación a la cual le habla o le da oportunidad para que se arrepienta, para que se aparte de su pecado, pero que si esa nación, generación tras generación, persiste, llega a un punto donde ya Dios hace juicio. Dios es lento para la ira, grande misericordia, pero no dice que no sea justo, que no tenga un punto en donde haga justicia. El ejemplo de los amorreos ya lo habíamos mencionado, pero volvemos y lo comentamos por si lo olvidaste. En Génesis 15 y 16 dice Dios hablándole a Abraham de que sus descendientes serían esclavos en Egipto, pero después volverían. Le dice Dios a Abraham en Génesis 15 y 16, en la cuarta generación volverán acá. ¿Por qué? ¿Por qué pasarán todos esos tiempos para que Dios entonces le entregue la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham, la tierra que le había prometido al propio Abraham? Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Oíste? Aún no había llegado hasta el colmo, al tope, a la gota que derrama el vaso, como decíamos, de los amorreos, los habitantes de esa tierra de Canaán. Es por eso Dios iba a dar este tiempo en donde por 4 generaciones, 400 años iban a estar los descendientes de Abraham en Egipto y volverían. Y entonces sí, como dice Jueces 11:21, dice Jueces 11:21, Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Entonces ahí sí se cumplió cuando ya llegó a su punto culminante la maldad de los amorreos. Entonces ese es el ejemplo que queríamos recalcar de cómo hay una generación que cumple, llegas al tope y entonces Dios decreta el juicio por todo ese pecado acumulado, siempre y cuando esa generación hayan persistido en el pecado de sus padres. No es que ellos pagan por el pecado de sus padres, ellos pagan por su propio pecado, que es el mismo de sus padres, el cual fueron repitiendo generación tras generación. Y ese juicio, el juicio sobre esta generación, es decir, la que estaba presente ahí cuando Jesús estaba dando este discurso en el templo, se ejecutaría con la destrucción de Jerusalén y su templo, así como la dispersión de todo el pueblo de Israel a lo largo y ancho del Imperio Romano a partir del año 70 después de Cristo. Ya hemos hablado de esto en sesiones anteriores, como en el año 70 el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, toma Jerusalén, la incendia, se llevan todo el oro del templo, el templo es quemado, destruido, no queda piedra sobre piedra y prácticamente se cumple la profecía. Y eso ocurrió en el año 70, es decir, 40 años después de que Jesucristo estaba dando estas palabras en el templo de Jerusalén, es decir, en esa generación. Algunos habrían muerto, pero en 40 años todavía habría muchos de esos que oyeron a Jesús dar estas palabras de juicio. Así que perfectamente cabría dentro de esa generación ese juicio que ocurrió históricamente sobre Jerusalén. Y bueno, ahí esto se cumplió. Terminamos allí con este texto y vamos a pasar a el pasaje de Mateo 23:39, 23:37 al 39, que es la segunda parte de este último y octavo ay, que dijimos que lo estábamos dividiendo en dos partes. Así que esto que vamos a estar viendo, estos últimos versículos del capítulo 23, que van del versículo 37 al 39, forman parte de este último ay, el octavo de los que recoge Mateo que Jesús proclamó sobre esta generación de escribas y fariseos allí en el atrio del templo en este martes de la semana de la Pasión.
Y leemos aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí en este texto, decirte para que anotes que puedes encontrar un paralelo en Lucas 13, 34 al 35. Lucas 13, 34 al 35 es el texto paralelo de Mateo 23, 37 al 39. Y vamos a él. Dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí hay como un cambio en el tono del Señor. Venía con esos ay que, como decíamos, eran de tanto de juicio como de lamento por aquellos religiosos que no se arrepentían. Pero ahora ya viene, prácticamente es un lamento, no solamente por la situación de estas almas tan duras, estos corazones tan duros, sino por toda la nación en general. Aquí Jesús decir que él usa una iteración. Jerusalén, Jerusalén. Y una iteración, por si no lo conoces o no lo recuerdas, es una figura de lenguaje que consiste precisamente en repetir la misma palabra dos veces, a veces más, sin ninguna otra en medio, sino que sencillamente se repite la misma palabra, como cuando decía Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Ese Jerusalén, Jerusalén es una iteración que consiste en repetir esa palabra sin ninguna otra en medio, ¿con el fin de qué? De enfatizar la importancia de lo que se repite. Ese es el propósito de una iteración. Y aquí Jesús lo hace como para enfatizar lo que va a decir. Y también usa una metonimia. La metonimia es la figura en que cambia un nombre por otro con el cual el primero guarda una relación. Y esta figura se llama así porque el término viene del griego meta, que es cambio, es decir, metamorfosis, por ejemplo, cambio de forma, meta es cambio, y onoma viene del griego que tiene que ver con nombre. Y en este caso toma a la ciudad por los habitantes, es decir, la metonimia esta está hablando de la población de Jerusalén y por extensión la población de Israel, pero menciona la ciudad porque hay una relación intrínseca entre la ciudad y sus habitantes. Obviamente la ciudad es algo material, no es un ser vivo. Pero cuando uno habla de Jerusalén, está hablando obviamente de las almas que la habitan, así como cuando podemos hablar de que Panamá, Dios te bendiga y tú eres trabajadora, tú eres acogedora, etcétera. Obviamente Panamá no tiene, no es un ser que piensa, que siente ni nada, pero hablamos de la población. Entonces eso es una metonimia. Es las figuras que Jesús usa aquí para dar énfasis e impactar con sus palabras de tal manera que éstas lleguen al corazón, si es posible que lleguen al corazón de alguno de sus oyentes. Entonces, en esta expresión, Jesús está utilizando esta forma de lenguaje. Ahora, Jesús lo que está expresando con esta frase es un lamento propiamente dicho por Jerusalén. Y ya el domingo previo, fíjate, el domingo que acaba de pasar, Jesús había llorado sobre la ciudad cuando se acercaba a ella. Lo viste o lo vemos en Lucas 19:41. En Lucas 19:41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjate que ya Jesús veía proféticamente lo que iba a suceder en Jerusalén por rechazarle. Y esto estamos hablando de el domingo que él entraba en la ciudad, la ve desde las faldas del Monte de los Olivos, de donde venía para entrar en la ciudad, ese día que fue recibido con palmas y vítores y hosanas y demás. Dice, cuando él la ve, la vio en su futuro próximo, cómo iba a ser destruida y dice que lloró.
y lloró por las almas que se perdían y lloró por el dolor físico, pero sobre todo por el dolor espiritual que iban a sufrir al perderse, al rechazarle. Ellos, de hecho, desconocían que el día de su paz era aquel. Lo dice Lucas 19:42, en palabras del propio Jesús. Lucas 19:42. Oh, si también tú conocieses, dice Jesús a Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, es decir, recibirle a Él, aceptarle a Él como su Mesías, dice Jesús, más ahora está encubierto de tus ojos. Así que definitivamente no sabían que Él les traía la paz y por eso lo iban a rechazar. Y rechazaron no solo lo rechazaron a Él, sino con Él la paz, porque Él es el príncipe de paz. Como dice Isaías 9:6, cuando en su profecía dice Isaías, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre, y entre otros que dice al final, príncipe de paz es su nombre. Isaías 9:6, él les traía la paz y ellos no lo conocieron y lo rechazaron, por eso él lloraba sobre la ciudad, porque iban a rechazar la paz que él les traía y en lugar de paz entonces recibirían guerra, muerte, recibirían mal. Y es que la que debería ser ciudad de paz y ya vendría a ser asiento de guerra y confusión. Eso es lo que vendría a ser asiento de guerra y de confusión, como decíamos, en el año 70 y de ahí en adelante 20 siglos vagando por todo el mundo el pueblo judío. En Salmos 122, 6, 7, Salmo 22, 6 al 7 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dice el 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ese es el deseo de Dios para Jerusalén. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta ciudad no tiene paz porque rechazaron al príncipe de la paz. Jesús es el único que puede traernos paz. Cuando rechazamos el consejo de Dios, cuando rechazamos buscar de Dios, cuando nos apartamos de Dios por uno u otro motivo, con ese rechazo o con ese olvidarnos de él o no considerarlo, estamos intrínsecamente rechazando, olvidándonos o apartándonos de la paz. Por eso el mundo vive en tantas guerras, por eso hay muchas personas angustiadas, inclusive creyentes, porque se ha apagado su relación con Dios y por tanto han perdido la paz y ya no duermen y ya viven preocupados por lo mínimo, toda esa angustia, toda esa ansiedad. Él es nuestra paz, Él es el príncipe de la paz. Nunca lo olvidemos, nunca dejemos de buscarle. Y en este caso, Jerusalén, siendo la capital y corazón y centro de Israel, simboliza, por tanto, el espíritu y la actitud de la nación como un todo. Por eso, la metonimia esta de hablar de Jerusalén como si se hablara a toda la nación, porque Jerusalén era el corazón de la nación, el centro de la nación. Aquí, aquí los verbos matar y apedrear, porque dice que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Fíjate que estos verbos en el griego original eh, están en presente continuo. Es una forma verbal que tiene el griego común o griego koinén que está escrito en el Nuevo Testamento. Y eso indica que son acciones que seguían ejecutando. O sea, no solamente lo que hicieron sus ancestros, sino que ellos en estos días lo siguen haciendo. Lo hicieron con Juan el Bautista, al cual rechazaron, y al final Herodes lo manda a matar. Lo van a estar haciendo con Jesús, al cual van a rechazar y lo van a crucificar. Lo harán con sus apóstoles y sus discípulos, como con Esteban, con Santiago y con muchos más. Así que ese Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, no es algo del pasado, es algo que está en un presente continuo. Lo estaban haciendo, lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Eso nos habla de que pues ahí había un corazón bastante duro de parte de esta gente y por eso el juicio que aquí se plantea. Vamos a continuar en la próxima ocasión hablando de estas palabras del Señor Jesús, estas palabras de juicio y sí, sobre todo que consideremos para que nosotros no caigamos en este tipo de errores. Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.